Hoy, miércoles 3 de junio del 2021, el Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 12, del versículo 28 al 34. Entonces se adelantó un maestro de la ley que había escuchado la discusión. Al ver lo perfecta que era la respuesta de Jesús, le preguntó a su vez: ¿cuál de los mandamientos encabeza a los demás? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y todos los sacrificios. Jesús encontró muy razonable su respuesta y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pero en adelante nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, Jesucristo nos concede su palabra, como le concedió pues a este maestro de la ley, que había escuchado la discusión sobre el mandamiento más importante. Así muchas veces a nosotros nos sucede, como este maestro de la ley, preguntando cuál de los mandamientos encabeza a los demás. Y Jesús pues así nos dirá: escuche, Israel, y nosotros somos su rebaño, somos su pueblo, y nosotros escuchamos su voz. Y como escuchamos su voz, debemos de saber que el mandamiento que Jesucristo nos dice es: escucha, Israel, en el primer mandamiento. El Señor nuestro Dios es único. Único es Señor. Y si nosotros no lo tenemos como único, como nuestro Señor a Dios, pues ¿de qué estamos hablando? Y si nosotros no lo amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra inteligencia y nuestras fuerzas, pues no podremos amar al prójimo. Que el prójimo es pues el más cercano a ti. Puede ser tu hijo, si eres mamá, puede ser tu hijo, tu hija. Si eres hija, puede ser tu mamá, tu papá. Si eres, pues, tienes un amigo, una amiga, amarlo es amar al prójimo, perdonándolo todo, viendo en él su corazón, como Jesucristo nos ha visto, con ojos de misericordia, que es lo más valioso para Dios, es lo que hay en nuestro corazón. Y Jesucristo, que nos ama y siempre estará con nosotros, mostrándonos todo su amor santo, si nosotros a nuestros hijos desde pequeño le mostramos el camino de las enseñanzas del Señor, decirle quién es nuestro Señor, qué es Dios para nosotros, que Dios es nuestro Dios, es nuestro Señor, y ellos desde pequeños van a escuchar lo que es el amor de Jesucristo, lo que es el amor, porque desde muy pequeño, si lo encaminamos, ellos recibirán a Jesucristo en su vida a través de los sacramentos, el bautizo. Como siempre, los sacramentos son esenciales para nuestra vida cristiana, católica, y nosotros pues como
cristianos católicos debemos de saber que si nosotros estamos desde muy pequeños con los sacramentos, nada ni nadie nos apartará cuando estemos jóvenes, adultos, de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Nos mostrará el mundo muchas cosas, diferentes caminos, pero todo lo que el Señor nos ha mostrado, esos valores, esos principios, nadie nos los quitará, porque sabemos que tenemos a un Dios que nos ama y que nos dice que amar al prójimo es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si nosotros no sabemos amar al prójimo, menos amaremos a Dios, a quien no vemos, pero sí podemos ver a través de los seres humanos más cercanos a nosotros, que son nuestras mismas familias, que el Señor nos los ha entregado, amistades, ya tengamos amistades donde el Señor nos ha concedido conocerlos en nuestra vida, en nuestro camino, podremos amar, podremos perdonar, y amar es perdonar, ver a la persona lo que es, lo que hay en su corazón, que es amar, es ver en la otra persona como Jesucristo nos vio a nosotros con esos ojos misericordiosos de perdonarnos todo lo que hay. Muchas veces impedimos como un muro a nuestro corazón de solamente amar a las personas que nos gusta o que nos agrada o que nos cae bien. Y el Señor pues nos ha enseñado que el prójimo es lo que hay, lo más cerca, donde tú estás, donde te encuentras. A Él debemos amar sobre todas las cosas y así amaremos al prójimo. Podremos ayudar, ser solidarios, no estar fijándonos en lo que es la condición de su raza o condición de sus creencias o condición de lo que ellos muchas veces no creen. Muchos de ellos que no creen muchas veces ayudan desinteresadamente. Y el Señor ve lo que hay en nuestro corazón. Él se muestra a nosotros con toda su divinidad santa. Nosotros sabemos como cristianos católicos que debemos de amar, perdonar a quien te ofende, a quien te hace mal, a quien te trata de 1000 formas, hacerte caer, pedir por esa persona, y así podremos a esa persona pues permitirle que conozca a Jesucristo, que conozca quién es el Señor nuestro Dios, porque así estaremos escuchando lo que Jesucristo nos dice. El primer mandamiento es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tenemos a nuestro Señor que nos ama constantemente, nos está dando la mano, nos está dando su corazón en diferentes personas que son solidarias, que son capaces de amar y perdonar y no tienen nada que reprochar al prójimo, ya que muchas veces el maligno se ensaña de querer destruir lo que Jesucristo ama. Nosotros como cristianos católicos debemos de saber que la unión, la perseverancia en la fe puesta en el Señor nos hará más sólidos, más firmes, y así podremos romper muchos obstáculos de nuestra vida, porque el maligno eso no quiere que nosotros seamos unidos en la fe, que seamos pues hombres de fe. El maligno no quiere que nosotros amemos y adoremos a Dios, nuestro único Señor verdadero. No hay otro Dios, que el Señor pues siempre nos tenga en su corazón, que Él siempre es misericordioso, porque el Señor nos ha dicho bien claro: al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y tus fuerzas. Y el otro mandamiento importante es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vale eso más que todos los sacrificios que tú hagas, que tú quieres hacer. Esto vale más a los ojos del Señor. Amén.